Y en la Liga de Mega Noticias TVC, vía Skype, está Paul Sánchez Campos, director Ombudsman de Energía México. Paul, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dime una cosa, Paul, a ver, ¿cuáles serían o cuáles serán las consecuencias de estas nuevas reglas marcadas el viernes de manera sorpresiva? Híjole, pues le pega principalmente a la certeza jurídica y eso tiene, pues vaya, consecuencias porque si no se resuelve esto de manera rápida, digamos, de poder llegar a un acuerdo como pasó con los gasoductos, lo que va a pasar es que las empresas no van a empezar a hacer procesos judiciales no para continuar, sino para que les paguen su salida prácticamente. Paul, te saluda con gusto Berenice Trujillo. Oye, dime una cosa, ¿cuáles son entonces los aspectos peligrosos de este acuerdo a mediano y a largo plazo? Hola, Bere, ¿cómo estás? Pues mira, lo más importante es, se creó todo esto con una finalidad que era, de alguna manera, poder hacer que CFE se concentrara en las cosas importantes, en la transmisión, en la distribución, en la comercialización, e incluso que explorara nuevos negocios como el gas natural. Para eso se creó CFE Energía, pero seguimos atados a la visión de CFE debe de tener al menos un mínimo de 54% y los privados un 46%, y por lo tanto, si cae la generación de CFE, también tiene que caer la generación de los privados, y eso es lo que estamos viendo, es decir, una vuelta al control, es decir, a poder establecer no solo patrones de consumo diferentes, sino establecer la preponderancia o vaya, legitimidad la preponderancia de CFE, y esto va a tener un efecto en precios, en baja competitividad, y a la larga, aunque no lo estemos pagando en el recibo de luz, lo estamos pagando en nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque en la medida que esto se va institucionalizando, seguimos aumentando los subsidios. El año pasado, los subsidios aprobados para CFE fueron 50,000 millones de pesos y se gastaron 75,000 millones de pesos. Eso es 50% más de lo aprobado. Estabas mencionando que esto llevaría a demandas y a tribunales. ¿De cuánto estamos hablando que podría costarle a México y a los mexicanos estas nuevas reglas implantadas? Híjole, todavía el cálculo es muy cercano, no tenemos una noción exacta porque no sabemos el alcance de todo esto, pero tan solo todas aquellas que iban a empezar pruebas y las primeras que fueron frenadas por el primer acuerdo del SENACE, estábamos contabilizando más o menos unos 6,000 millones de dólares, más o menos. Pero eso nada más era para los que ya tenían contratos para 2020. Si agregamos 2021, 2022 y toda la inversión que puede estar comprometida en el largo plazo, pues podríamos estar triplicando o hasta cuadruplicando la cifra, 30,000 millones de dólares o hasta 50,000 millones de dólares, dependiendo el efecto que pueda tener eso para las que van a operar, las que ya se instalaron, las que ya están operando y que pueden ser, digamos, ver vistas, por ejemplo, que les puedan limitar la energía que están despachando, que les puedan afectar en sus pagos mensuales a los bancos, pues esos también van a tener un efecto que no están contabilizados en la inversión perdida, por así decirlo, sino en la inversión que ya no se puede, digamos, seguir operando. Entonces, esto tendríamos que ver un rescate, como lo hemos visto, por ejemplo, como el caso de Constellation Brands en el norte, donde tendría que estar pagando el Estado mexicano una indemnización muy grande por no poder dejar operar a estas plantas. Esto que estás mencionando es realmente preocupante, Paul, e incluso con Caminco, Parmex, la propia Unión Europea y Canadá a través de cartas diplomáticas, pues han expresado su gran preocupación precisamente por este tipo de decretos que se han dado y ponen en riesgo, según ellos, las inversiones millonarias, tanto de inversión nacional como inversión extranjera, pública y privada. ¿Cómo deja esto a México frente al mundo? Pues mira, tan sencillo como el año pasado, bueno, hace 2 años o 3 años, en el ranking de países más atractivos para invertir en energía, principalmente en energía renovable, México estaba dentro del top 10. Ahorita está dentro del top 50, o sea, bajó muchos lugares, casi estaríamos diciendo que pasó de ser el principal país de América Latina a colocarse en el sexto, séptimo de América Latina y a nivel 50 y tantos a nivel mundial.
eso te habla de una pérdida de la confianza internacional en México, y no solo en el tema de energías renovables o energías normales, convencionales, sino también en cualquier otro tipo de inversión. Ya vimos que cualquier cosa arbitraria, legal, como Constellation Brand, como el problema que tienen con Sama, como las rondas y los ductos, todo lo que tiene que ver ahora con estas ideas de estrategia, con áreas estratégicas, puede caer en esto. Entonces también lo podemos ver en gasolinas, en gasoductos, en extracción y producción, en electricidad. Estamos volviendo al viejo sistema donde el Estado es el único comprador, el único vendedor, el único operador, y básicamente donde dicen no necesitamos inversión privada, pero tampoco tenemos dinero para la inversión pública. Ese sería para mí el mensaje de fondo. ¿Cuál sería el resultado para la administración del presidente López Obrador, no en este momento, sino a la larga? Pues vaya, vamos a enfrentar costos de energía más altos, como les decía, no necesariamente que los vea el usuario final en su bolsillo, pero todos los que pagamos impuestos y todos los que pagamos IVA, pues vamos a ver un pedazo de esto que termina yéndose siempre a CFE para mantener sus finanzas, para no hacer cambios, para no cerrar plantas que ya son obsoletas, que son caras y sucias y que ya dieron de sí. Es como, digamos, aferrarte a tener un carro de 20 años que gasta más gasolina, que tiene, digamos, que es más contaminante, que falla más, y no querer hacer el cambio, pues porque a ese carro pues le tienes mucho amor y cariño. Es lo mismo que está pasando en la industria, y seguramente vamos a ver las consecuencias pues de deterioros, de costos más altos, y vaya, pues si de por sí, comparando la energía que entrega CFE, que puede tener un costo de 2.400 pesos el megawatt hora, comparados con los 400 o 500 pesos que tenían los costos de subasta. Entonces, 6 veces más barata es la energía de subastas, la energía competitiva, que la energía, digamos, de combustible. Entonces, ahí tenemos ya de entrada una pérdida, pues nosotros, todos los mexicanos, en nuestro bolsillo. ¿Y el costo político, Paul? Vaya, ahí sí creo que me voy para el otro lado. Creo que el presidente le habla a sus bases. Tristemente creo que les está diciendo estamos recuperando. Y el problema es ese, que estamos confundiendo y metiendo en una misma canasta todo, ¿no? Autoabastos, productores independientes, renovables, generación distribuida. Y no todos tienen contratos leoninos, no todos tienen los mismos problemas. Realmente creo que tenemos que saber a cuáles son los que tienen con cuáles tienen más problemas el presidente, porque si no es simplemente satanizar y decir los malos, los privados en general, cualquier privado es malo, y CFE es la única buena, el adalid de la soberanía energética, y por lo tanto hay que seguir apoyando la soberanía. Entonces, en términos políticos creo que es al revés. El presidente le sigue hablando a sus bases, le sigue hablando a sus votantes y diciéndoles estoy resalvando, digamos, la seguridad energética nacional y la soberanía energética nacional, lo cual a la larga no es cierto. Paul, ¿tú dirías que a nuestro país le hace falta tener una política ambiental acorde a lo que se está enfrentando nuestro planeta, sobre todo en temas de medio ambiente? Porque, a ver, estamos hablando de que este tipo de energías son energías mucho más limpias, mucho más baratas, y sin embargo vamos dando pasos hacia atrás a la utilización de combustibles que contaminan y que dañan el medio ambiente. Híjole, me atrevería a decir que la legislación y la regulación la tenemos. El tema es, tenemos que aplicarla. Entonces, tenemos un mandato constitucional y tenemos un mandato institucional, tenemos una ley de transición energética, tenemos unas metas indicativas y otras ya firmes de energías renovables, pero cada cosa que saca el gobierno actual, digamos, primero empezamos con los CELS, luego empezamos con este tema de limitar las renovables, pues más bien no es un tema de generar nueva regulación, una regulación más fuerte. Con cumplir la que tenemos podríamos tener un efecto más positivo al medio ambiente y para la salud de todos los mexicanos. El problema es eso, hay una dicotomía entre lo que queremos políticamente y lo que podemos lograr para el beneficio de los ciudadanos y la población, pues accediendo a energías más limpias y más baratas. Paul Sánchez, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, aquí en Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias, Paco, Bere. Gracias, Paul. Muy buena tarde. Nosotros